Es así que hacia 1795, 1796, la principal figura de Haití es Toussaint Louverture, el negro iluminado, que era un negro creole, esto es, un negro criollo nacido en América. Toussaint Louverture es un hijo de la Revolución Francesa, al igual de lo que es Napoleón. Apenas toma el control de Haití Toussaint, que como colonia de Francia, pero con gran autonomía, él manda. Y lo que hace es un programa de gobierno muy interesante. Devuelve la tierra a los antiguos dueños que se le habían sacado, pero con algunas condiciones. Obviamente que la esclavitud queda suprimida totalmente. Y para organizar la producción de azúcar, que era lo que producía Haití, hace lo siguiente. Por un lado, le da la tierra a los antiguos dueños, pero también genera que la tierra deba quedarse. El 25% de la producción debe ser entregada a los asalariados, a los antiguos negros esclavos, que ahora son trabajadores asalariados y trabajan y le deben pagar un salario, y el 25% de la producción de las tierras. El otro 50% queda para el Estado haitiano y el otro 25% queda para los dueños de la tierra. O sea que es una reforma importante, ¿no? Seguro. Por otra parte, también, además de abolir la esclavitud, restablece toda la economía, crea una moneda que se llaman los escalones, promulga una constitución. O sea, bastante avanzado, ¿no? Sí. El negro iluminado, le decía. Sí. No, incluso Haití. Sí. En este momento sí. En este momento Haití sí. También unifica Haití y va a invadir la parte dominicana, la parte española, digamos, lo que es hoy dominicana. Y además va a empezar a comerciar con Inglaterra. No solo con Francia. Todo esto le empieza a molestar un poco a Francia y a la burguesía francesa, que quiere echarle mano nuevamente a la colonia. Además chillan los dueños de la tierra, y los franceses le quieren echar de vuelta la mano a la colonia. Y Napoleón, que es un fiel intérprete de la burguesía de su país, un también hijo de la Revolución Francesa, decide terminar con el proceso haitiano, decide poner en su lugar a Toussaint Louverture, por lo cual hacia 1802 manda un ejército brutal, manda 60.000 franceses a la isla de Haití a recuperar la perla de las Antillas, la que en ese momento era la perla de las Antillas, la que producía más azúcar. Bien, manda 60.000 franceses a mando de Leclerc, Víctor Manuel Leclerc, el cuñado de Napoleón, que era casado con una hermana de Napoleón llamada Paulina. Paulina era hermana de Napoleón, era, si se quiere, la que generaba más simpatías en Napoleón, y la casa con Leclerc. Aunque Paulina tenía un gusto muy especial por los soldados de bajo rango, diría un poeta andaluz posterior, que soñaba con trenes llenos de soldados, Paulina, porque parecía enojada títere con cabeza, Paulina. Cosa que a Napoleón le molestaba demasiado porque era su hermana, y mucho más al pobre Leclerc, que era el que puede ser que tenía que mandar a los mismos soldados que andaban con su mujer. Pero bueno, decimos que hacia 1802 llega Leclerc a la isla al mando de una escuadra brutal de 60.000 franceses para terminar con el experimento de Toussaint. Toussaint va a ser traicionado hacia 1803 y va a ser entregado por sus propios camaradas de armas, y va a ser tomado prisionero por Leclerc y va a morir preso en Francia en condiciones un poco extrañas. Obviamente cae preso y enseguida muere. Evidentemente lo asesinaron en prisión a Toussaint en Francia. Y ese es el fin del negro iluminado, que no puede ver la independencia de Haití, porque a la muerte de Toussaint la guerra continúa, y continúa liderada por el Jacques Dessalines y por dos, que era un lugarteniente de Toussaint, y también por Pétion, Alexandre Pétion, y por Henri Christophe, que son también lugartenientes, que son los que van a llevar adelante la lucha por la independencia de Haití contra Francia, contra la Francia napoleónica, y van a tener un aliado accidental, si se quiere, los haitianos en este momento. En 1803 se produce una gran epidemia de fiebre amarilla, de los cuales de los 60.000 franceses en la isla mueren 51.000. Es brutal. Entre ellos muere Leclerc. Y los franceses se van despavoridos, huyen de Haití y le dejan Haití a los haitianos. Y hacia el 1 de enero de 1804 queda proclamada la primera república negra del mundo. Haití independiente y libre. El primer país americano independiente y libre de América fue Haití. Porque Estados Unidos se independiza en 1776, pero mantiene la esclavitud. Esto es, no hay libertad para toda la población. Estados Unidos no es totalmente libre.
en 1776. El primero independiente y libre, aunque cueste creer, es Haití en 1804. Rápidamente queda Dessalines al mando, que se vuelve un poco impopular, con un poder absoluto, que hasta 1806 en que es asesinado Dessalines. Se había proclamado rey ya Dessalines en ese momento. A la muerte de Dessalines queda dividida en dos Haití. En el norte, por un lado, queda Henri Christophe, y en el sur queda Alexandre Pétion. Estos dos generales, antiguos de Toussaint, quedan gobernando. Pétion, en el sur, mantiene la república, y es clave Pétion en la historia de América, porque Bolívar en 1814 va a ser derrotado por segunda vez en su intento de independizar lo que es hoy Venezuela. Y cuando es derrotado, por segunda vez, se va primero a Jamaica, hace la carta de Jamaica, donde pone su proyecto político, y después pasa a Haití, al Haití del sur, a la Haití de Pétion. Y Pétion le da armas, le da el ejército de él, y le dice, y le ilumina el cerebro además de darle armas. Le dice: querido Simón Bolívar, usted es un gran cacao, un gran mantuano, es el tenedor de esclavos más grande de toda Venezuela. Puede intentar hacer la revolución varias veces, pero si no libera a los esclavos, no va a triunfar. Entonces Pétion le da armas, pero también ilumina el cerebro a Simón Bolívar, que vuelve de Haití, libera a sus esclavos, y con el ejército de Pétion hace las primeras conquistas. O sea que es clave Pétion en la historia, y Haití en la historia de América Latina. Por eso además duele mucho más, como hacia 1822 Simón Bolívar intenta hacer un congreso americano, y en el cual no invita a Haití, y le preguntan por qué no invita a Haití, y él responde: porque Haití supone el peligro de la partocracia en América. Una respuesta muy triste de Simón Bolívar. Este hombre que parece que muchos políticos lo presentan como Che Guevara, en realidad era un caudillo del siglo XIX, y tenía un profundo miedo a los negros y a los pardos, pese a que fueron clave en sus triunfos. Y dice: no los invito porque es el miedo de que los pardos o los negros lleguen al poder. Lo dice textual. O sea, es algo que nos entristece un poco a la distancia. Eso pasaba en el sur. En el norte, Christophe se hace proclamar emperador. Digamos que Pétion mantiene la república, pero Henri Christophe se hace proclamar emperador como Henri I. Y cuando se hace proclamar emperador, dice: Su Majestad, en la Gaceta de Haitiana, hacia 1811, dice lo siguiente: Su Majestad bebió la salud de su hermano, el rey de Gran Bretaña, y votó por su éxito en la lucha contra el tirano francés, que es Napoleón. Ha creado y empieza a crear nobleza, porque si soy rey o emperador, necesito nobleza. Entonces crea nobleza. Entre sus compañeros de camaradas los crea nobles, le da títulos nobiliarios, y empieza a crear una nobleza, y crea algo que es brutal, que es una corte a la europea, pero en Haití. Se hace construir una fortaleza que es el Palacio y la Citadel, que todavía está en pie en Haití, cual es una fortaleza brutal, donde se dice que se puede ver Cuba de los días desde Haití. Desde esa fortaleza se puede ver Cuba en los días que está despejado. Y también hace crear un palacio, como si fuera Versalles. Instala además también toda unas reglas para poder dirigirse a él. La nobleza más cercana a él se puede acercar cerca a él, y los que no están cercanos a él se tienen que sentar más lejos. Los que cerca de él tienen silla con respaldo, los otros no. Todo hay un protocolo brutal y casi estúpido para dirigirse a su persona. O sea, se convierte, si se quiere, en un emperador y en un rey al estilo de la nobleza francesa. Sí, exacto. De lo que lo había copiado. Exacto. Lo mismo ocurre hacia 1849, avanzamos un poco en el tiempo en Haití, donde otro personaje, como es Faustín, se hace coronar como rey también. En un principio como emperador y después como rey. Faustín se hace coronar en el 49 como emperador y se pone Faustín I. No elige palabras muy apropiadas para cuando le ponen la corona. Que la corona, como no tenían oro, no tenían una corona dorada, le hace un artefacto de cartón dorado. El presidente del Senado le pone una cadena de cartón dorado para condecorarlo emperador. Y Faustín se ve que estaba tan conmovido que eligió palabras un tanto inapropiadas para iniciar sus funciones, porque dice: viva la libertad, viva la igualdad. Y aclamaba porque le va a ser emperador y dice: viva la libertad y la igualdad. Lo que no hay, en un imperio no hay igualdad. Justamente ahí, si quieres, lo traiciona un poco el subconsciente quizás a Faustín. También Faustín hace lo mismo, crea pares, crea dignatarios, crea nobleza, crea una nobleza para que lo acompañe. Si soy rey, tengo que tener nobleza. Entonces crea, por ejemplo, el duque gran panadero,
el conde de la limonada, el conde de las mejillas rojas, el varón de la jeringa, el varón agujero sucio o el conde número 2. ¿Por qué estos nombres? Porque le dan el nombre, además de crear nobleza, reparte tierras. Y le ponen el nombre de la tierra con el nombre de lo que producía. Entonces el que te plantaba limoneos era el conde de la limonada. ¿El varón número 1 quién era? No sé. Varón número 2 se ve que porque le puso a uno. Varón número 2, ¿viste? Entonces es una explicación que siempre. Lo mismo sucede en Francia, que los nombres de la nobleza es del nombre de la tierra que tienen. Pero claro, acá lo que producían era diferente. Y una cosa es en francés, otra cosa es los nombres que tenían los nombres de la tierra en Haití. Claro. Que la limonada, de la jeringa, el conde panadero, o sea, una estupidez entre comillas brutal, ¿no? Y cómo volvemos a decir lo mismo cómo los títulos son los fantasmas de los pueblos muchas veces, ¿no? La gente se obsesiona por un título y por más que te llames conde de la mejilla roja, porque tienes mejillas rojas, o de la mermelada, estás contentísimo porque tienes ese título nobiliario. Sí, pero a través de la historia, los títulos para las personas son importantes. Y no solo de Haití, ¿no? Entonces también él se creó una guardia real y le hace traer uniformes de Marsella a la guardia real. Y como eran analfabetos, el que le vende los uniformes les pone una estampita de lata con una inscripción. Dice un periodista que las lea hacia 1860 que la inscripción decía sardinas en aceite. El que les vende los trajes, como sabía que no sabían leer, en vez de hacer un grabado en plata, lo hace en lata y lo recorta de latas de sardina. Entonces le venden las sardinas en aceite. Es brutal, es muy triste. Muy curioso. Muy curioso, muy triste, porque Haití es pobre también en la actualidad por la historia que ha tenido, por los gobernantes que ha tenido y además de todos los cataclismos climáticos que ha sufrido, ¿no? Es un país, la verdad, con una historia dramática. Después en el siglo XX tuvo que sufrir a Papi Doc y a Baby Doc, que también fueron terriblemente crueles y lo siguen siendo. Y también hay algo que a mí, me lo decía Juan Carlos recién, me molesta mucho, que es que los países latinoamericanos, para ayudar a Haití, mandamos soldados para ocupar la región haitiana. Hace poco los soldados uruguayos hicieron cualquier cosa en Haití. O sea, para mantener el orden mandamos soldados. Deberíamos hacer como hace Cuba, que manda médicos, que manda maestros a Haití. Ese es el camino para ayudar a Haití. No mandar soldados para que los repriman o para mantengan un orden, sino mandar profesores, maestros, médicos, como hace Cuba, no soldados. Ojo, Pablo, que son también fuerzas de paz que manda la ONU. Argentina también ha mandado. Sí, mandan todos los países latinoamericanos. Todos los países. Pero en vez de mandar soldados, ya sé, por la situación interna. Eso sí, pero más ayudaríamos si mandamos maestros y médicos y no tantos soldados. Me parece que creo que ahí Cuba lleva la vanguardia en el camino, ¿no? En vez de mandar soldados, por más que sean fuerzas de paz, mandar médicos y maestros. Bueno, esta fue la columna de Haití, un país que tiene unos índices de analfabetismo, de desnutrición infantil, la verdad, realmente dramáticos, que si los comparamos con su vecina Cuba, por ejemplo, es inexplicable la distancia, o con República Dominicana, es el país más afectado y más pobre de América Latina, sin dudas. Queríamos mostrar su historia, que es rica, que es importante, que fue clave en el desarrollo posterior de la historia de toda América, porque no iba a Haití, Simón Bolívar, quizás no podemos hacer futurología, ¿no? Pero Simón Bolívar le debe mucho a Petion y a Haití. O sea, la experiencia haitiana es clave, es el primer estado libre e independiente de América Latina. Y de toda América, porque Estados Unidos mantiene la esclavitud en el 76. O sea, bueno, y creí pertinente traer este tema. Para despedirnos de la columna, de la segunda parte de la historia, vamos con un tema de un poeta cubano, Nicolás Guillén, que es musicalizado. Acá lo va a cantar una orquesta cubana, el Septeto Nacional de Cuba, que es allá en 1920, interpreta el Songoro Cosongo, que es una especie de dialecto negro, que creo que lo inventa Nicolás Guillén, pero en base a los dialectos negros. Así que nos vamos con el Songoro Cosongo de Nicolás Guillén. Canto negro. Que anoche te vi pasar y no quise que me viera. A él tú le harás como a mí, que en cuanto